Pues Antonio, me gusta mucho tu patio. Es un patio muy andaluz. Sí, además tiene eso del urbanismo árabe, de que uno va por fuera en una calle y todas las casas son iguales, todas las fachadas son iguales y la diferencia está por dentro, Como siempre, como toda la vida. como todo en la La vida. diferencia está por dentro. Estos patios andaluces son muy bonitos porque la cultura árabe o andalusí planteaba la vida interna en la casa. No había vida pública, había muy poca vida pública. Y los patios estaban preparados para... Y bueno, y con el agua, que siempre era, Era una fuente de vida, una efectivamente. fuente fundamental para la gente. Pues Antonio, yo quería hablar contigo porque estamos, como sabes, en el aniversario del 4D y me parece que este aniversario no es un aniversario cualquiera, porque estamos en un momento, podemos decir, transicional o de crisis, como también se estuvo en el 4D de hace 43 años que tú viviste en primera persona, como estás viviendo este también. Y yo necesitaba, todos creo que necesitamos, la generación a la que yo pertenezco, una serie de referencias con perspectiva histórica que nos traigan al presente, porque estamos en una encrucijada donde hay que poner luces largas entre todos los nubarrones que tenemos, y para poner esas luces largas yo creo que es importante que echemos la vista atrás de aquel 4D. En aquel momento había un régimen franquista que estaba en clara crisis, una crisis que se desenvolvió en gran medida por la fuerza del movimiento obrero, de los partidos de izquierda, muy especialmente el Partido Comunista en Andalucía, en donde jugó un papel fundamental la consecución de la autonomía como una consecución de más democracia. Y hoy en día estamos en una crisis de ese régimen del 78, en donde estamos hablando de una crisis del modelo territorial, en donde estamos hablando de unas fuertes desigualdades sociales, pero también territoriales, cuando hablamos de la España vaciada, y en donde la izquierda, pues ciertamente ha cambiado con respecto a aquel 4D en algunas de las cosas. Una de las fundamentales, a mi juicio, es que la impronta del movimiento obrero y de la izquierda militante hoy día pues no tiene esa fuerza que tenía, y la izquierda hoy pues ciertamente no solo en España sino en más sitios, y en Andalucía pues ha mutado. Entonces yo quería empezar con el diálogo contigo por ahí. ¿Qué crees tú que de aquel 4D que os llevó a la calle y aquellas demandas que pusisteis encima de la mesa, hoy, 43 años después, han quedado pendientes, y otras que por contra, pues efectivamente aquel 4D sí que trajo conquistas que se han consolidado hasta ahora? ¿Qué conquistas y qué tareas pendientes crees tú que tenemos? Bueno, pues aquel 4 de diciembre fue un 4 de diciembre de combate político en la calle en Andalucía. Sacamos a toda la gente a la calle, porque en la calle se disputaba la salida del régimen, a acabar con la dictadura y con los restos del aparato del Estado, que había sostenido al franquismo y a los generales golpistas en la sublevación de 1936. Y crisis la define Gramsci muy bien cuando habla de que crisis es un momento en el que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Pues en ese momento estábamos. Lo viejo no acababa de morir, lo nuevo no acababa de nacer y la gente tenía urgencia por lo nuevo. Estábamos provocando un parto y esperándolo en la calle con alegría, que era el parto, el nacimiento de una nueva sociedad, donde Andalucía no fuese más que nadie, pero menos tampoco, porque había intentos de federalizar el norte y descentralizar administrativa y territorialmente el centro y el sur. Y Andalucía es un país, es una realidad nacional por su cultura, su manera de hablar, su manera de ser, etc. Por eso el pueblo andaluz salió a la calle. Salió a la calle en unidad con todas las fuerzas políticas y consiguió asombró al mundo entero esa movilización tan espectacular a favor de la autonomía andaluza. Fue una manifestación espectacular. Yo creo que lo que conquistamos fue la autonomía plena
pero luego no fuimos capaces de tener una dirección política para mantener aquella conquista y ensancharla. Aquella conquista se había logrado con la sangre de la clase obrera, luego ya salía con un sello de clase. Era el pueblo andaluz, pero era la clase obrera en el seno del pueblo andaluz, la que había jugado un papel de vanguardia y había puesto la sangre. Los muertos lo habíamos puesto nosotros. El muerto era nuestro. Y Antonio, tú por lo que planteas, que efectivamente fue así, hubo una movilización popular sin precedentes que podemos decir que cristaliza con esa conciencia nacional andaluza, que evidentemente tiene mucho que ver con la toma de conciencia del pueblo, de sus propios intereses y cómo los defiende frente a sus opresores. La demanda de más democracia y de igualdad tuvo como consecución esa entrada en la autonomía plena, pero no puede ser que a las cifras que hoy tenemos las tasas de precariedad más altas de la Unión Europea, tenemos un modelo productivo en Andalucía muy dependiente, en donde las grandes multinacionales están acaparando en las cadenas de valor los eslabones más importantes, pues lo vemos en el sector agroalimentario, donde apenas unas pocas comercializadoras se quedan con los beneficios, lo estamos viendo también en el sector turístico. ¿No crees que en esa autonomía plena que se consiguió después hubo una falta de impulso para modernizar también Andalucía en el plano económico, haber tejido un tejido productivo fuerte que garantizase soberanía para Andalucía, soberanía económica en el sentido de un tejido productivo que pudiese generar un empleo estable, que no se den las cifras de migración que se siguen dando en Andalucía, sigue saliendo mucha gente joven de Andalucía a trabajar fuera? Entonces ese primer impulso de ese 4D de hace 43 años, que sin lugar a dudas es fundamental para entender la caída del franquismo, el régimen franquista tenía una transición pactada por otros derroteros y el 4D de Andalucía rompe el plan, por lo tanto en el plano político democrático el papel es fundamental, pero después en cómo construir Andalucía económicamente en términos de más soberanía, de más capacidad productiva, de más generación de empleo estable, de más diversificación económica, ahí pues han pasado las décadas y seguimos, aunque no se puede negar que la situación es diferente, sí seguimos en una situación de dependencia con el resto del país, el resto de la Unión Europea en términos económicos, que al final pues está generando pues, unas tasas de desigualdad muy altas. Y allí pues sin lugar a dudas ha tenido mucho que ver, a mi juicio, los gobiernos que han tenido la comunidad autónoma y los gobiernos centrales, evidentemente, en donde han vaciado ese impulso, no solo democratizador, sino modernizador para nuestra tierra, bueno, pues haciendo de la bandera del 4D algo muy del plano folclórico simbólico, pero sin una traslación real en un cambio para Andalucía. Y yo creo que ahí también la izquierda militante, pues quizá no hemos sido capaces de movilizar lo suficiente, de generar la urgencia suficiente en la ciudadanía andaluza, en el pueblo andaluz, para que los cambios se siguiesen dando. Porque has dicho una cosa que a mí me parece que es interesante, y es que decías, en aquel 4D había urgencia por lo nuevo. Quizá esa urgencia por lo nuevo se pierde conforme va pasando el tiempo y hace que se vayan consolidando políticas en Andalucía que traicionan aquel 4D. Y desde esa traición a aquel 4D, traición en tanto que no se apuesta por Andalucía, no solo por la autonomía plena en lo político, sino también en lo socioeconómico, pues nos encontramos ahora, 43 años después, en una crisis del régimen del 78, en donde Andalucía pues, tiene que seguir peleando por lo que aquel 4D ya peleaba, y era más igualdad social, empleo estable, una economía productiva fuerte y soberana, ¿no? Bueno, nosotros no hemos vuelto a la casilla de salida, porque lo que se ha sucedido en Andalucía han sido una serie de acontecimientos políticos, sociales, el papel de Andalucía como economía periférica, la falta de valor añadido de tecnología, el no abono de la deuda histórica. Andalucía no tenía la deuda histórica, como decía Leguina. Leguina llegó a decir, bueno, ¿qué pedimos la deuda histórica? ¿De la época de los romanos? ¿De la época de los fenicios? No. Andalucía tenía la media de camas por habitante en materia sanitaria por debajo de la media española. Y la media de profesor por alumno, la media de alumnos por profesor, por debajo de la media española. Y varios indicadores clave que el Estado tendría con sus recursos. El Estado centralista tenía las competencias
pues cuando distribuyó las competencias y se las dio a las comunidades autónomas, a nosotros nos vino la dotación económica de los servicios, que se prestaba en ese nivel. La deuda histórica está muy claro. Y teníamos que tener 3 camas por cada 1000 habitantes, más que para llegar a la media que el Estado tenía. Eso para nosotros es deuda histórica. Y eso no se ha resuelto. Luego hubo un problema político. Alfonso Guerra y Felipe González utilizaron el referéndum del 28F para acelerar la caída de Suárez, no para consolidar la autonomía andaluza. Le tuvieron miedo a una Andalucía con un empuje nacional fuerte y quitaron de en medio a Rafael Escuredo porque quiso hacer algo de reforma agraria y no le transfirieron el IDIDA y el ICON, que eran 2 instrumentos clave para acometer la reforma agraria, que era un capítulo fundamental para que Andalucía abandonara su papel de periferia, subdesarrollada, abandonada tierra de inmigración, ¿no? Hay una letra del canto flamenco que dice que donde no hay pan, mirando uno hacia los otros, hasta los perros se van dejando tierra para coto. Y eso era Andalucía en aquella época. Andalucía en aquella época hace patente una frase de Blas Infante que es la mejor que tiene su pensamiento político, en mi opinión. Blas Infante escribió muchas cosas buenas, muchas cosas interesantes. Algunas pamplinas también escribió, pero bueno, es normal. Todo el que escribe cosas buenas y cosas medio menos buenas. Pero cuando dijo que lo peor que había sucedido en Andalucía en un siglo y medio había sido los gobiernos centralistas que había tenido España, eso fue una verdad como una casa que tenemos que poner ahora en valor, porque el capital vasco, el capital industrial catalán y Madrid se desarrollaron con el dinero de los latifundios, de las cosechas andaluzas y con la emigración de los andaluces, que traían dinero de Francia, de Alemania, divisas que eran fundamentales para comprar bienes de equipo y modernizar la industria vasca, catalana y gallega. Luego a ellos no les fue el centralismo en materia económica y social, no fue negativo. No fue negativo para esas zonas, porque acapararon recursos que les permitieron tener un nivel de vida más alto que el resto del Estado. Es más, un oficial de primera de la construcción que trabajara en Vizcaya, un obrero oficial de primera de la construcción que trabajara en Barcelona, en Cataluña, un obrero oficial de primera que trabajara en los palacios aquí en Andalucía, pues la diferencia era más alta con los convenios colectivos en materia salarial y de derechos sociales y económicos entre un obrero andaluz con un obrero catalán y vasco que ahora hemos acortado mucho. Con la España de la autonomía nos vamos por un camino equivocado. Tenemos que dar un salto cualitativo ahora. Pero la descentralización ha sido positiva para corregir la desigualdad. Has dicho 3 cosas sobre las que te quiero preguntar más y opinar también. Primero con lo de la descentralización. ¿En qué medida considera que el café para todos, que en su momento supuso una salida viable para la derecha de este país, en el plano del encaje territorial de las distintas autonomías, porque, como bien has señalado, el 28F se hace contra Suárez y de hecho la derecha sale tan tocada que en Andalucía tardaron décadas en poder sacar cabeza, sin lugar a dudas.
y eso está en la base de la hegemonía del Partido Socialista electoral en Andalucía durante décadas, aquel error histórico de la derecha poniéndose en contra del sentir del pueblo andaluz. Sin embargo, ahora gobierna la derecha en Andalucía y lo hace, claro, lo hace reivindicando la propia bandera andaluza. Por tanto, una de las preguntas que te hago, ¿en qué medida se ha desnaturalizado, se ha vaciado de contenido y de sentido emancipador la carcasa de la bandera andaluza, que un papel importante ha jugado en eso el Partido Socialista en los gobiernos que ha tenido Andalucía, para que ahora el Partido Popular pueda incluso ponerse la bandera de Andalucía y parece que no rechina? Y está en este Café para Todos que, ciertamente, no es lo que responde al deseo de federalidad que sale del 4D de hace 43 años. Otra pregunta que te quería hacer, porque la pregunta primera va, ¿cómo ves tú que la derecha está encajando en la actual crisis del modelo territorial y desdiciéndose de algunos discursos? Otra cuestión que creo que es importante es, tú hablas de reforma agraria, y para mucha gente hablar de reforma agraria es como si le estuviese hablando del siglo XIX. No se da cuenta de la importancia que tiene la agroindustria en Andalucía y el sector primario en Andalucía, solo sea para mantener la población asentada en el territorio, en innumerables de pueblos que hay en Andalucía, que en otras comunidades autónomas han desaparecido, y que aquí sigue habiendo un mundo rural muy vivo. Y además, bueno, lejos de tópico, no tan envejecido como parece a veces pintarse, sino hay muchas familias jóvenes que siguen viviendo en los pueblos y que quieren seguir viviendo ahí. Y en donde la economía fundamental está ligada directa o indirectamente al sector primario y la agroindustria. ¿Cómo ves tú que hoy la reforma agraria debería transitar en Andalucía? ¿Qué significa hoy reforma agraria en Andalucía? Y la tercera pregunta que te quería plantear, a colación de lo que tú decías, es, has señalado que históricamente Andalucía ha sido proveedora de recursos humanos, gente que ha emigrado a trabajar fuera y ha enriquecido otras zonas de este país, y también recursos naturales, ¿no? De Andalucía ha salido todo para la industria del País Vasco y de Cataluña, ha salido también recursos agrarios. Hoy también se está explotando Andalucía y se le están extrayendo recursos, pero lo está haciendo fundamentalmente el capital financiero. Hoy vemos que en nuestro tejido industrial es muy dependiente tanto de los fondos buitre que entran y se quedan con los negocios, o de bancos que están haciendo negocio con determinados sectores económicos, los cuales pues evidentemente los tienen asfixiados. Pues las tres preguntas van por ahí. ¿Cómo ves tú que la derecha española ha sido capaz, en este caso, de ponerse a jugar en el Estado autonómico, habiendo renegado de él desde el principio, si es que lo ha desnaturalizado? La segunda es, ¿cómo ves que la reforma agraria tendría que ser hoy en Andalucía? ¿Qué significa reforma agraria en Andalucía? Y la tercera es, ¿en qué medida considera que Andalucía tiene una economía dependiente donde el sector financiero pues, es la que está, hasta cierto punto, lastrando las posibilidades de avance y de cambio de modelo productivo? Sí, yo creo que la primera pregunta se explica por el papel camaleónico que juega la derecha en torno a su interés. O sea, la patria para la derecha es el dinero. Todo lo que sea tener el control de lo mío para los míos, para mantener ahí una población organizada en temas folclóricos como el rocío, las hermandades, todo ese tinglado, es lo que la derecha mantiene, las subvenciones. Por la derecha andaluza hay una parte de la derecha andaluza que a lo mejor es por el clima, pero que está muy al lado de la subvención, no arriesga nada, está muy al lado de la subvención, no hay empresarios que inviertan de manera clara. Y yo creo que el papel a la derecha le viene a Andalucía grande, muy grande. Si Andalucía saliera en masa en las próximas elecciones, habría un gobierno de izquierda más respaldado popularmente que todas las comunidades autónomas y que el Estado español. El día que Andalucía se decida a ir por todas, Andalucía logrará un poder político inmenso, porque decían los clásicos que incluso España es un invento de los andaluces. Tenemos que tocar esa tecla porque a la derecha le viene grande el traje andaluz. La bandera andaluza es una bandera muy grande,
para que la derecha la utilice, se envuelva en ella, se legitime. Yo creo que no tiene ninguna legitimidad histórica ni ética y que están ahí como jefes de planta del Corte Inglés, la sección de caballeros la podía tener Bonilla o su vicepresidente, ¿no? Están ahí sabiendo que están de prestado y que nosotros tenemos responsabilidad en ese préstamo. La gente que estuvo en Andalucía era gente de izquierda que tenía que haber salido a luchar, porque ahora viene la rebaja, ahora viene la ley de educación para los colegios concertados y viene la desigualdad en Andalucía, que son más claras y más notorias que en Madrid, que en el País Vasco y Cataluña. Son muy claras las diferencias de Andalucía. Como me preguntabas por la reforma agraria. La reforma agraria hoy hay que contemplarla como una reforma agraria integral. Antes, en la época de la Segunda República, la gente soñaba con tener una parcela de tierra de 18 fanegas o 20, porque era lo que andaba, lo que hará una yunta de muros. Por eso hay una medida que se llama una obra. Una obra era una jornada de trabajo de una yunta de muros labrando un campo. Eso era una obra. Lo mismo que la fanega, la hectárea, la media fanega, etcétera, etcétera. Yo creo que la reforma agraria hay que ligarla a la soberanía alimentaria. Andalucía no puede comer solo el 2%. Las lentejas que comemos los andaluces se producen en Andalucía, el 2%, pudiendo producir aquí el 100%. Los garbanzos pasa igual, y la leche pasa igual. Los productos lácteos vienen de Europa. ¿Por qué? Porque Europa planteó a España, a la España de Felipe González, que no tenía alma, ni de izquierda ni de derecha, que era el oportunismo, la ocupación, el hacer cosas, el modernizar el país, como la ideología de Gonzalo Fernández de la Mora, era el estado de obra, era el estado de obra. La situación ideológica, el balance político que hacían los franquistas teóricos, era el estado de obra, el estado de obra. Entonces la reforma agraria primero tiene que afectar a la estructura de la propiedad de la tierra, porque si no, no es una reforma agraria. Porque lo que hace en Andalucía es que en Andalucía sucedió dos cosas. Una, que en Andalucía han sucedido dos cosas. Una, que es muy importante, se me acaba de ir ahora, que es muy importante, vendrá. Vamos a ver. Andalucía tiene hoy la tierra más concentrada y en menos manos que en el año 1930, en la época de la República. Más concentrada y en menos manos. Había antes 4 millones de hectáreas en manos de los latifundistas, el 48%. 5 millones de hectáreas en manos de pequeños, medianos, agricultores, cooperativas, ayuntamientos, tierras de los comunes, etc. Ahí tenía un 52%. Ahora se ha invertido. Ahora un 55% tiene en sus manos el 80% de las tierras de Andalucía. Y, por ejemplo, las subvenciones de la PAC, en lugar de ayudar a la transformación de los productos agrarios, a una potente industria de la agroalimentación, pues se llevan a Madrid, están en fondos buitres o en paraísos fiscales. Por eso es tan importante que la reforma agraria se acometa. Es más, yo creo que una de las ideas que tenéis que hacer los jóvenes
que está ahí al frente del proyecto ahora, es pedir que del dinero que venga de Europa se cree un fondo de tierra, junto con los ayuntamientos, con las diputaciones, como indemnizando a precio de mercado, comprando las tierras a los señoritos, comprándoselas y poniendo cooperativas y haciendo un holding para que haya una explotación de mano de obra donde los ayuntamientos gobiernen no solo para el casco urbano, sino para todo su término municipal. Y su primera tarea sea el empleo, la defensa de la clase obrera. Eso deben hacer los ayuntamientos de izquierda. En eso deben diferenciarse de la derecha. Deben tener agua a las casas, deben tener árboles en los parques, deben tener instalaciones deportivas a los niños, pero a partir de ahí toda la política es el término municipal. Un ayuntamiento es ayuntamiento, aquí y 20 kilómetros retirados donde hay olivos, porque pagan los impuestos municipales de rústica aquí. Entonces yo sería partidario. Que el fondo europeo, el Estado, los ayuntamientos, la Diputación pagaran una parte cada uno, crearan un fondo y se creara un fondo de tierras de la reforma agraria. Una reforma agraria que funcione, que consiga valor añadido y industrialización. Tecnología, una reforma agraria integral, que hay que hacer ahora. Más o menos, el 4 de hace 43 años tenía un impulso profundo de fondo de un pueblo que identifica claramente democracia con igualdad y con prosperidad, ¿no? Entonces, aquel 4D no solo era para la autonomía andaluza, sino porque había que salir de la dictadura y había que salir, evidentemente, bajo un paraguas democrático. Si hoy tuviéramos que sintetizar en una demanda, en un vector sobre el cual el pueblo andaluz debe salir este 4D, las aspiraciones del pueblo andaluz 43 años después, ¿cuál crees tú que sería la bandera, con todo lo que hemos hablado, en donde hemos visto que hay una Andalucía que a pesar de los avances sigue con una economía débil y dependiente, donde sigue habiendo emigración, donde sigue habiendo desigualdad y donde incluso se ha normalizado que la derecha y la ultraderecha pues se pasen con la bandera andaluza haciendo pues una clara traición a lo que podemos decir el ideal andaluz? Entonces, ¿cómo crees tú que 43 años después, cuál debe ser el vector sobre el cual se tenga que construir Andalucía y debamos salir a la calle en este 4D? Yo creo que lo importante es que Andalucía, la política y la economía sean dos caras de una misma moneda. La política y la economía no pueden ir diferenciadas. La política de la derecha defiende a la derecha económica porque es su expresión política. Pero ¿a quién defiende la izquierda? ¿Qué papel debe jugar la izquierda? La izquierda debe agrupar a toda la gente que quiere una vida mejor. Y eso solo es posible con la República. La República en España hoy es un vector clave, y para Andalucía también, porque la República, los valores republicanos, son los que tienen que impregnar la vida de la gente. Vemos esa vergüenza del rey huido, autoexiliado, de los Borbones sociedad limitada. Vemos con dinero en paraíso fiscal. Habría que juzgar a Juan Carlos I como por alta traición en las Cortes Generales. La alta traición es de traer los recursos de tu país siendo jefe de Estado y llevarlo a un paraíso fiscal para que eventualmente sean utilizados en otra economía y que puedan tener intereses contrapuestos como fue con España en un momento determinado. Una gran presión, una gran presión. Por eso yo creo que la República está ahí muy cerca, que Andalucía debe construirla. Los ayuntamientos andaluces deben declararse republicanos y Andalucía debe volver los ojos hacia su
territorio. Aquí tenemos recursos para todo y para los que vengan. Para todo y para los que vengan. Tenemos recursos. Siempre que los recursos se distribuyan bien, se abren bien las tierras, se tenga el ganado suficiente, se apoya una economía muy moderna, muy de aprender de la pandemia, que nos ha demostrado que somos muy débiles, que nuestro papel en este mundo se puede acabar con 2 virus de este tipo, o 2 virus y medio. Pero yo creo que es clave que Andalucía salga. Andalucía no está para derrotar a la derecha y que la ha traído el PSOE de la mano. La derecha en el poder ha traído el PSOE, le ha cedido el poder. La derecha la ha traído el PSOE, pero vamos sin resistencia ninguna, no como Trump, que se va a ver negro para saludar. El último mandato del PSOE fue con Ciudadanos y aprobaron aquellos privilegios fiscales a las grandes fortunas, de los que ahora reniegan. Claro. Por eso yo creo que la derecha ha sido traída por el PSOE y el PSOE ya no puede volver al poder si no es con un control, una fiscalización, con un papel político clave de la izquierda, transformadora de la izquierda andaluza. Pero se equivocan aquellos que creen que un partido nacionalista andaluz que no juega un papel en la política del Estado español y de la Unión Europea, se equivoca, porque Andalucía, ya lo dice su himno, es por España y por la humanidad. Andalucía es un pueblo con vocación universal. Andalucía y los andaluces, donde quiera que hemos ido, hemos entroncado y hemos formado vida con la población nativa, aunque fuese de otra raza y de otro color. Eso no lo hacían otras civilizaciones. No tiene esa capacidad que tiene el pueblo andaluz. Por eso el pueblo andaluz tiene que recobrar la luz, que somos hombres de luz, que a los hombres, alma de hombre le dimos. Y hoy tenemos que darle un alma a los hombres y a las mujeres de Andalucía, que sea un papel clave para que Andalucía tenga futuro en el marco de la Tercera República Española. El régimen de 78 se cae a pedazos. El régimen de 78, que nosotros consideramos que la manifestación del 4 de diciembre estiró todo lo que podía de él, hace mucho tiempo que está agotado. Eso ha permitido a la derecha llegar al poder en Andalucía, llegar al poder en España. Porque Felipe González es el aparato del régimen de 78, la monarquía y lo del IBEX 35 y esos temas son los que... Pues Antonio, está cerrando con la pregunta inicial. La pregunta primera era aquel 4D en un momento transicional de crisis de la dictadura, y ahora estamos viviendo otra crisis del régimen del 78, el papel que Andalucía ha de jugar en esta crisis en una clave evidentemente emancipadora y con un horizonte que yo creo que es la clave de Bóveda y es el horizonte republicano. Hay que construir un nuevo país en donde la izquierda andaluza y Andalucía juega un papel clave, como en otros momentos históricos, para el cambio político en Andalucía y en todo el país. Y yo me quedo con una charla muy agradable, Antonio, como siempre, y con una serie de claves que creo que has apuntado muy bien para el momento que nos toca vivir, que no es tan distinto al que os tocó vivir vosotros, pero que tiene certezas que se vuelven a repetir. Así que gracias, Antonio, por esta mañana tan agradable.
debajo de este cítrico plurinacional, porque tiene limones y tiene naranja. Es reforma agraria integral.